Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios. Venerada como una santa para que bendiga los hogares y las familias, fue una mujer entregada a la educación de sus 3 hijos. Derramó muchas lágrimas por la conversión de San Agustín, pero también tenía un carácter fuerte cuando se requería para recordarle a su hijo los deberes morales, hasta el punto que tomó un barco para Roma cuando su hijo se escapó y la mandó a orar a un templo. Nuestra santa nació en Tagaste, Argelia, cuando el norte de África aún era parte del Imperio Romano. Su fecha de nacimiento fue en el 332. Según se cuenta en su historia, los padres dieron la tutela de la educación a las hijas a una mujer de disciplina fuerte, pero de gran religiosidad. Al ser una tierra de un calor exagerado, no se le permitía tomar bebidas entre horas para templar su voluntad y evitar la afición al vino. Sin embargo, aunque Mónica fue obediente los primeros años, ya a escondidas, cuando era mayor, sin que nadie la viera, empezó a tomar vino cada que tenía sed. En una ocasión se enfadó con un obrero y lo riñó fuertemente, a lo que éste le respondió: ¡borracha! Tanto fue el impacto de esa respuesta que Mónica se percató de su error y nunca más volvió a tomar. Poco tiempo después, según la usanza, fue bautizada y empezó su cambio radical hacia la santidad. Entre los sueños que tenía en su mente, Mónica pensaba en dedicarse a la vida de oración y contemplación. Pero sus padres habían decidido otro rumbo para su vida y decidió contraer matrimonio con Patricio, un hombre de un carácter y temperamento muy fuerte que la purificó mientras estuvo unida a él. Aunque era un gran trabajador, le gustaba el juego y era mujeriego. Además, detestaba lo espiritual. Tuvo 3 hijos, 2 varones y una mujer, pero Agustín también fue otra parte de su calvario. Durante 30 años, Mónica tendría que aprender a amar a su esposo como es, adoptando un lema para no pelear con él, y que compartía a las esposas de otros hombres que se sorprendían porque ella no era golpeada por su esposo. Ella les dirá: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan 2 y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Aunque el esposo de Mónica la cuestionaba porque rezaba mucho y ayudaba a los pobres, nunca se opuso a esas buenas obras. Ella ofrecía muchos sacrificios por la conversión de su esposo y al final, en el año 371, alcanzó la gracia del bautismo de Patricio, así como el de su suegra, que también era colérica. Un año después de su bautismo murió converso Patricio, pero Mónica quedó viuda con 3 hijos. Cuando vivía su esposo, descubrieron que Agustín era muy inteligente y lo enviaron a estudiar a Cartago, pero solo se preocupaba por estudiar, ya que en lo espiritual era un desentendido, y a su padre solo le interesaba lo académico, y no que se salvara su alma. Pero Mónica rogaba constantemente por ese cambio en su vida. Ella nunca se rindió pese a que le llegaban malas noticias del comportamiento de su hijo y que se había integrado a la secta de los maniqueos, quienes afirmaban que el mundo había sido creado por el diablo y no por Dios. Tanto dolió esto a Mónica que lo echó de la casa en unas vacaciones cuando él habló mal de la religión. En un sueño que tuvo, relató luego Santa Mónica, un joven resplandeciente le dijo: tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Esto se lo contó a su hijo, que le dijo que seguramente ya se volvería maniqueísta,
a lo que ella replicó con firmeza que eso significaba que él volvería con ella, generando una impresión grande en Agustín, y de la cual habló más tarde. Fue como una inspiración del cielo. Santa Mónica solía pedir a sacerdotes y obispos oraciones y rezos por la conversión de su hijo. Un día en Cartago buscó al obispo, ya anciano, y le contó el dolor porque su hijo no era converso, a lo que éste respondió mientras ella lloraba: Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Todo esto llenaba de alegría a la madre y de fe para alcanzar esa gracia. A los 29 años su hijo se va para Roma y Santa Mónica se va tras él. Allí, en Milán, conoce a San Ambrosio, famoso por la época, y gracias a los consejos de él, su madre se entusiasmó aún más con la posible conversión de su hijo, que empezó a frecuentar al obispo. En el 387, Dios le concedió la gracia a través de unas cartas de San Pablo que impactaron a Agustín, llevándolo a bautizarse, vivir la Pascua y tomar el camino de la vocación sacerdotal. Para Santa Mónica ya no había más que hacer en esta tierra, y dijo en el puerto de Ostia a su hijo que ya podía morir tranquila cuando estaba hablando con Agustín de la vida eterna. ¿Y a mí qué más me puede amarrar a la tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. 5 días después de esta conversación, se enfermó y pidió como último deseo: Solo os pido que donde quiera que estéis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. No le importaba en dónde sería enterrada, sino a partir a la casa del Padre Eterno. Y así fue como a los 56 años, en el verano del 387, murió en Ostia, a las puertas de Roma, donde fue sepultada. En los primeros años del siglo V, Anicio Auquenio Baso hizo esculpir sobre su tumba la siguiente inscripción: Aquí dejó las cenizas tu castísima madre, oh Agustín. Nueva lumbre a tus méritos. Tú, sacerdote fiel a las celestes prerrogativas de la paz, educas las costumbres de los pueblos a ti confiados. Gloria suma te encorona, como alabanza de tus obras, la virtuosísima madre a causa del hijo más venturosa. Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios.